dijo que él no iba a hablar de un expresidente porque él vivía en Medellín y tenía mucho miedo de lo que le pudiera pasar. Y después terminó sumándose al uribismo. Las faltas y los crímenes de unas personas simplemente se olvidan por cuenta de la necesidad estratégica o táctica del momento. En directo con Coronel. También pregunta Blasfemia 666. Dice, don Daniel, te hice caso y busqué en National Security a Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué con tantas pruebas no está en la cárcel ese señor? Ay, no, eso sí no sabría contestarlo, doña Blasfemia o don Blasfemia, no sé si es don o doña, pero realmente sirve mucho mirar las cosas que han conocido las agencias de seguridad de Estados Unidos a lo largo de los años. No es algo que haya pasado puntualmente en un momento y se haya olvidado, sino que a lo largo de los años ellos han conocido y han discutido temas que involucran al señor expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué no han tomado acción? Bueno, pasa mucho en la historia de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una especie de doble estándar hacia sus aliados. Cuando el Ayatollah Khomeini derrocó al Shah de Irán, el Ayatollah Khomeini se convirtió en el enemigo público número uno del mundo. Y una de las personas para contrarrestarlas fue Saddam Hussein. Entonces, no se decía nada de Saddam Hussein, a pesar de que era un asesino terrible, a pesar de que había utilizado guerras químicas, gases tóxicos para eliminar parte de la población en el Kurdistán. Todo eso pasaba desapercibido para Estados Unidos porque en ese momento era el aliado que necesitaban para contrarrestar al ayatollah. Entonces, eso pasa. Por ejemplo, Osama Bin Laden, que era el jefe de Al-Qaeda y, digamos, el mayor enemigo público de Estados Unidos después del atentado a las Torres Gemelas, fue aliado de Estados Unidos, fue entrenado por Estados Unidos en Afganistán, cuando el enemigo era la Unión Soviética y las fuerzas musulmanas del Talibán y otras, como el saudí Osama Bin Laden, respaldaban la salida de los infieles de Afganistán. Entonces Osama Bin Laden era un aliado de Estados Unidos. Eso muestra, pues, digamos, la compleja manera de entender las alianzas, de quién es amigo y quién es enemigo circunstancialmente de este país. En ese contexto, a veces las faltas y los crímenes de unas personas simplemente se olvidan por cuenta de la necesidad estratégica o táctica del momento. Sucedió también con Manuel Antonio Noriega, el dictador panameño. Estados Unidos sabía que el señor era aliado de narcotraficantes, que cometía abusos de corrupción y sobre todo que era un violador permanente de los derechos humanos en Panamá. Y lo toleraron durante mucho tiempo porque Noriega era su hombre en Centroamérica en el momento en que ganaba la revolución sandinista en Nicaragua, que terminó en esta pobre dictadura represiva que vivimos ahora. En eso, digamos, Estados Unidos sabe hacerse el de la vista gorda y llega un momento en que cobra las cuentas o no llega. Esa es la razón por la cual, a pesar de que existan muchas evidencias, no hay una actitud consecuente en el aspecto puramente judicial contra el señor expresidente Álvaro Uribe. Luis Salazar, don Daniel, dice, vamos a salir un poquito de la onda de las preguntas y dice, en vida, alias Popeye denunció que Alberto Santofimio Botero pidió a Pablo Escobar dar la orden de matar a Luis Carlos Galán y dijo, mátalo, Pablo, mátalo. Y por eso Santofimio fue enviado a la cárcel. ¿Por qué si el mismo Popeye denunció los vínculos de Uribe y su padre con Escobar, este sí no está en la cárcel? Bueno, Popeye tuvo varias fases con eso. Primero, en una entrevista con la periodista mexicana Adela Micha, dijo cosas parecidas a las que usted dice. Y después, en una entrevista con el periodista Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión, dijo que él no iba a hablar de un expresidente porque él vivía en Medellín y tenía mucho miedo de lo que le pudiera pasar.
y después terminó sumándose al uribismo. Entonces, pues es una persona que cambió de posición frente a eso. Bueno, y aquí hay más preguntas también, señor. Y dicen, pregunta María Antonieta Rodríguez Díaz. Daniel, ¿por qué no te haces un especial con todo lo que pasa en Colpensiones? Son unos manipuladores de miedo que juegan con la liquidación para que lo tomen los abogados que se roban el 30% de la liquidación final de los más pobres. Ay, voy a averiguar. Yo le agradecería mucho si me puede mandar la información que tenga aquí mismo En el chat, a nuestro aquí de chat. YouTube. Y vamos a estar pendientes para mirarla y retomarla. Ah, eso es una locura. Yo puedo ir a esa historia 30 veces y me sigue pareciendo una cosa de no creer. Es absurdo. ¿Y cuánto tiempo duró esa copia en tu maleta? Yendo y viniendo por Bueno, Stanford. más de 3 años, más de 3 años. Y lo más curioso es que el expresidente Álvaro Uribe, déjame ver si soy capaz de encontrar esto para mandarlo, para mandártelo. El expresidente Álvaro Uribe dijo en una rueda de prensa televisada al mediodía un día que el que debía estar preso era yo. Espérame un momentico a ver si la encuentro para compartir eso. La transmitieron los canales Caracol y RCN. Eh, a ver, a ver si la encuentro acá. Se la mando a Diego y vemos todo lo que... Mira, aquí está. Es que esa historia es una locura. Esa historia es una locura, de no creer, de verdad. Mira, te mando el YouTube Dale, para que lo ya mismo lo pongo. compartamos. Sí, señor, Y ya mismo. con lo que quería, lo que quería Álvaro Uribe. Además no quería sino que yo fuera el que terminara preso, pero además era un razonamiento bien absurdo, porque él decía que el delito no se había cometido, ya te lo mandé, Dieguito, Ya, que el señor, sí, señor. delito no se había cometido porque no hubo compra de votos, pero que yo había ocultado la comisión del delito. O sea, era un silogismo imposible tratando de hacer esto. Y entonces él estaba siendo investigado por la comisión, él empezó a ser investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que como ustedes saben, nunca termina en nada. Y uno de los representantes investigadores compulsó copias para que la fiscalía me investigara a mí. Y obviamente, pues eso no tenía ni pies ni cabeza y no prosperó ninguna investigación, pero Uribe en su delirio pensó que me podía poner preso por revelar que él estaba cometiendo un delito. Es una locura.